Le decía yo antes de ir a la pausa comercial que teníamos hoy a un invitado muy especial. Así que sin más preámbulos vamos a dar la bienvenida y las buenas noches a este espacio de Canal Antigua a Guillermo Andurino. Bienvenido. Gracias, muy amable. El recibimiento fantástico. Un placer. Vamos, es la ocasión en la que tenemos hoy es para conversar un poco de las tendencias tecnológicas de América Latina, a propósito de tu visita a Guatemala. Así que Es un momento para mí muy importante porque vemos una inflexión hoy en día, ¿no? Los cambios que tenemos en todo el mundo se dan por un gran cambio, que es el advenimiento de Internet y la democratización de esta herramienta para todos. Es una herramienta de acercamiento, es una herramienta que empodera, es una herramienta que hace la vida mejor para las personas, que genera riqueza y que nos acerca. Si vemos eso y nos enfocamos en cómo podemos hacer para que el Internet y todo lo que viene alrededor del Internet nos haga mejores personas, mejores profesionales, sin duda tenemos el éxito descontado. Guillermo, tú decías en tu introducción que el Internet ha democratizado muchas cosas, pero en realidad en nuestros países, en Latinoamérica, hay una gran desventaja entre algunos que tienen acceso a la tecnología, al Internet, y otros que están siendo rezagados. ¿Cómo hacemos como países para eliminar esa brecha? Yo creo que el compromiso desde el punto de vista de los gobernantes de entender lo que decía recién, ¿no? Lo que avanza en una sociedad gracias a Internet, más el compromiso de los empresarios para invertir en ese país es fundamental. La sociedad se va a beneficiar. Ahora, cuando miramos al primer mundo y vemos los resultados de haber entendido esta ecuación, es fantástico. Por eso no me cabe duda que, como decía antes, como nos acerca, si comparamos la revolución digital con la revolución industrial, el acercamiento a otras partes del mundo, tal vez con mayor desventaja, va a ser mucho más corto que con la revolución industrial. Y no me cabe duda que ya en este momento hay gente que nunca hubiera soñado tener acceso a Internet y generar la riqueza que Internet le da. Por ejemplo, el teletrabajo. Hoy en día, lo que necesitamos es una buena conectividad, y la tenemos. Y hoy una persona en Guatemala puede trabajar por Internet para cualquier empleador en cualquier otro país del mundo. sí, sin duda es fabuloso. Se puede hacer ese famoso leapfrogging que le llaman, ¿no? Es decir, otros países han pasado por una serie de tecnologías intermedias y nosotros tenemos la oportunidad de dar un salto directamente a estas tecnologías de última punta, ¿no? Porque lo tenemos, porque yo cuando me bajé del avión vi la conectividad que hay acá, es lo primero que pruebo. Evidentemente, si estoy en España y tengo una conectividad mucho más pristina y más efectiva que muchos países de Latinoamérica, es más fácil. Pero España tiene la ventaja de estar insertada en la Unión Europea y de estar de la mano en países que vienen desde hace años con una economía muchísimo más estable, de inversión, de crecimiento continuo. Nosotros, en lo que podemos llamar, entre comillas, el subcontinente latinoamericano, estamos hermanados por ahí con algunas deficiencias y con algunas necesidades que, gracias a nuestra cercanía a Estados Unidos, nuestra cercanía en algunos países del Cono Sur a Europa, por ahí nos acoplamos un poquito mejor. Pero la verdad, yo creo que no hay nada que envidiar en este momento cualquier país latinoamericano. Tal vez en el interior hay algún sector que esté más rezagado, pero la cercanía geográfica en países pequeños como lo es Guatemala, en cuanto a superficie, hace que la gente se pueda desplazar con mayor facilidad, aún por un trabajo. Contrario a lo que pasa en Argentina, que en un vuelo de norte a sur necesitas 5 horas para atravesar el país, en avión. Sí, ahora En no avión. necesitas estar lejos, en la misma ciudad te tardas 2 horas en el tráfico, entonces todas estas herramientas nos ayudarán a eliminar todos esos tiempos muertos. Absolutamente, absolutamente. Sí. Hablando acerca de los grandes retos, porque tú decías, bueno, la revolución industrial comparada a la revolución tecnológica de ahora, pero también está el problema de la automatización. Nosotros, ¿Por qué el problema? bueno, el problema que supuestamente va a generar de desempleo en algunos lados. Sí. Ahora, en nosotros posiblemente eso no suceda tan rápido porque el cambio de tecnología va a ser muy caro, pero la Exacto. mano de obra A ver, va a ser barata. yo pensé que me ibas a decir
que tenemos la ventaja que todo llega un poquito más tarde en Latinoamérica. Entonces podemos aprender de los errores de los demás. Sí, la mano de obra es más barata, pero yo creo que se van a generar nuevos puestos de trabajo que hoy no existen y que va a haber otro tipo de especialidades. ¿Cómo han crecido los recursos humanos? ¿Cómo han crecido las distintas carreras de tecnología, por ejemplo, en los últimos años? ¿Quién hubiera soñado? Mi padre hubiera soñado que yo iba a estar presentando un programa de tecnología. Jamás. Cuando en realidad yo me inclinaba más por el periodismo tradicional. Y la profesión me llevó para el lado de la tecnología y yo me adapté. Y ahí está la palabra clave, la adaptabilidad. Yo me adapté, abracé el cambio, aprendí muchísimo con rapidez. Tenía por suerte que en casa mi padre doctor en química, un tipo con orientación científica o tecnológica a la ciencia, entonces a mí me resultó un poco más fácil. Trabajé en meteorología, lo cual también es bastante científico. Siempre tuve una inclinación más hacia los números, hacia la química por mi padre y abracé todos esos cambios y lo logré. Pero, ¿por qué? Porque me lancé de cabeza al cambio, me arriesgué. Va a haber nuevas carreras, va a haber nuevas tendencias. ¿Por qué no? Vamos a pensar, por ejemplo, un emprendedor de un producto tan simple como lo es un jabón casero, hacer jabones en casa. Lo único que tiene que hacer es abrazar el tema de las redes sociales y las plataformas digitales para empujar su proyecto. Comunicarse con otra gente a través de este aparato en otras partes del mundo que tienen experiencia con ello. Consumir programas de tecnologías como el mío. Ver a quién entrevisto yo. Ver cuáles son las tendencias. Leer en internet, meterse en blogs, meterse en distintos lugares para enriquecerse con las nuevas tendencias. Y buscar un cliente que no necesariamente esté en Guatemala. Guillermo, cuando tú hablaste en la última intervención me quedé pensando, ¿no? Tu ejemplo es muy bueno porque la gente cuando se habla de tecnología siempre se imagina las grandes corporaciones, Amazon, compañías, digamos, ultra capitalizadas, pero la realidad es que los empresarios, los microempresarios, los pequeños empresarios de América Latina tienen una oportunidad de oro con estas tecnologías, de acuerdo a lo que tú planteabas, ¿no? Y que además abarata costos. Por ejemplo, hoy estuve en una entrevista en una radio, utilizan WhatsApp como medio de comunicación y Facebook también, gratis. Los televidentes que por ahí están manejando en un auto no pueden tipear y mandar un mensaje de texto, llaman a través de WhatsApp, participan al aire en el programa a través de WhatsApp. Eso es lo que produce el acercamiento de los extremos. A eso me refería. Cuando yo era chico e iba a Europa de vacaciones como mochilero, yo me desconectaba de mi familia y tenía que por ahí ahorrarme un dinero que tenía pautado para otras cosas para llamar a casa una vez por mes y comunicarme con mis padres. Hoy eso, Wi-Fi, en cualquier lugar se pueden comunicar en tiempo real con los padres, con los amigos, mandar fotos, mandar películas. Le quita un poco a ese misterio del viaje al exterior que yo tenía cuando era chico, ¿no? Ahora, en cuanto a la sociedad, tenemos un cambio generacional importante, los millennials y esa introducción de lleno a la tecnología, pero también pareciera ser que no solamente los mayores no se logran meter a toda la tecnología, sino que también nos apartara. ¿Qué hacemos como sociedad? Es muy cierto, y yo creo que ahí requiere de un esfuerzo mayor de nosotros, pero nosotros me refiero a los mayores, ¿no? ¿Vos sos millennial o no? Sí, todavía. Bueno, yo no soy, yo soy baby boomer, soy el último año, 1964. Pero en realidad yo me considero un millennial, ¿entendés? No porque no quiera ser viejo, sino por el tipo de vida que llevo. Entonces, ¿por qué? Porque yo hice el esfuerzo de acercarme a la vida de los millennials. La generación Z, que es la posterior, o la alfa que viene después, bueno, por el momento creo que es un poco temprano para analizarla. Me voy a quedar con los millennials, que son los que realmente hicieron el salto y hoy son los que manejan el mundo, ¿no? Porque en realidad son ellos. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, es millennial, sin duda, y es un líder de alto rango a nivel internacional. Entonces requiere que nosotros hagamos el esfuerzo de adaptarnos y de acercarnos. El problema lo tenemos nosotros, no lo tienen ellos. Lo que sí es que ellos no necesitan el proceso de aprendizaje, lo viven, ¿no? Por ejemplo, bueno, vos tenés dos dispositivos acá. Él tiene uno, él es más tradicional,
¿no? Porque tiene la laptop. Vos tenés un teléfono Samsung y un iPad, ¿no? Yo tengo mi iPhone, que es suficiente para todo. Tengo otro teléfono en casa que es Samsung, pero por trabajo utilizo este. En realidad no hay diferencia entre nosotros. Y tenés un millennial puro de nacimiento y un viejo baby boomer acá. Entonces, en realidad, lo que te demuestra es cómo yo hice el esfuerzo para acercarme a eso. Ahora, ¿cómo lo podemos convertir para aquel que está un poco más lejos que yo, ¿no? Ahí sí empieza la brecha que los divide. Veamos, por ejemplo, hijos y padres. Un padre de 50 años, un hijo de 15 años. Ahí hay un gran problema, porque el padre, hay códigos que no los maneja y el hijo le puede inventar cada historia de lo que está haciendo que el padre nunca lo va a entender. Entonces, en realidad necesita el padre hacer un esfuerzo mucho más grande. Ahora, cuando te escucho hablar de esto, me llena de optimismo porque Guatemala es un país en el que el 80% de la población es joven, menos de 30 años o 25 años. Mejor aún. ¿Será más fácil implementar en su completo potencial la tecnología en un país joven? Sí. Aunque hay otra desventaja, ¿no? Es un país poco educado. ¿Se puede avanzar así? ¿O bueno, es necesitamos...? una excelente oportunidad para que se replanteen desde el punto de vista académico cómo hacer para tener una inclusión tecnológica mayor y sobre todo, y acá viene la clave, en el aspecto docente. Porque si el docente no está preparado para entender cómo piensa, cómo opera un joven con todas las conveniencias tecnológicas, la distancia entre docente y alumno, el respeto del alumno para con el docente va a ser cada vez menor. Entonces, las autoridades desde el área educativa deben ver cómo incluyen y ahí tienen que asociarse con las empresas. Por ejemplo, la empresa Samsung, yo me bajé del avión y el primer cartel que vi fue Samsung. Sí. Ahí tenés. Entonces, el gobierno debe hacer un esfuerzo para acercarse a Samsung y ver cómo pueden hacer para trabajar juntos y para que se capitalice en todo el beneficio de la empresa privada en una entidad de orden público que tiene menos dinero disponible para invertir en educación, en el diario convivir con los niños, que son los que van a manejar el país. Tú dices acerca de esa inversión, pero también encontramos en muchos países, como por ejemplo, recuerdo que es Estonia, ahí nació Skype. O sea, ¿cómo hacemos para que nuestro país tenga también esa inversión que a veces es pequeña la inversión, pero que logra arrastrar a grandes aplicaciones? Sí, hay pero gente que hace, aquí hay gente que hace software sí, y también hay y que bastante teletrabajo, claro. Claro, y que lo exporta. Y muy buenos. Y yo creo que lo que tiene que haber es, primero, una excelente conectividad y además las empresas de telecomunicaciones deben competir entre sí. El beneficio lo debe ver el cliente. Si el cliente cada vez paga menos y puede cambiarse de una empresa a la otra y no está obligado a tomar una empresa en particular para el servicio de telecomunicaciones, el crecimiento está descontado. Es por supuesto un hecho. Y desde luego nosotros en Latinoamérica siempre estuvimos un poco más retrasados porque somos más sociables. Porque si te vas a Estonia, Letonia o Lituania, es de noche a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde. Entonces la gente, cuando yo estudiaba en Filadelfia, yo era un excelente alumno. Cuando me mudé a California me pasaba en la playa con la bicicleta y no iba a clase. Entonces, en países donde tenemos condiciones de clima mucho más favorables, somos más sociables y queremos pasarla mejor. Entonces, la respuesta para mí está en la educación. Para mí la respuesta está en la formación de hábitos. Tenemos que evaluar y decir, ¿llegamos tarde a algún lugar en forma habitual? Si la respuesta es sí, tenemos un problema. Guillermo, antes de que nos despidamos, porque el tiempo ya se nos está terminando, ¿qué te trae por Guatemala? Cuéntanos de la conferencia que vas a dictar mañana. Todos estos temas que estamos hablando ahora, desde mi plataforma que es privilegiada, porque tengo recursos a nivel Estados Unidos, gracias a la empresa CNN donde trabajo, tengo una riqueza de recursos y de acceso a gente que sabe y que me mandan a distintos lugares. Tenemos tecnología de primer nivel. Mañana a las 6 de la tarde vamos a hablar en la conferencia Update, Tendencias Tecnológicas de Hoy. Vamos a hablar de la inteligencia artificial, de la realidad aumentada, de la realidad virtual, donde yo a través de mi programa veo hacia dónde vamos, del teletrabajo, de la inclusión de la mujer.
en todas las disciplinas tecnológicas, que la mujer está relegada, no recibe las mismas oportunidades y el mismo trato que el hombre. No solo acá, en el mundo entero, pero hay más mujeres que hombres en el mundo y tienen menos oportunidades y se les paga menos. Entonces hay un par de claves como para incluir a la mujer y es a partir del teletrabajo particularmente. Pues la invitación está bien.